Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos esta noche de miércoles, mitad de semana, aquí en Familia Misión Grande. Saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube. Les damos la bienvenida. Si usted está viendo este video, le animo a que lo comparta con otros, que se suscriban, que compartan con otros la palabra. Bueno, los que estaban hace 8 días recuerdan que estamos viendo, estudiando sobre la fe con un título que dice La esencia de la fe. O sea, ¿qué realmente es la fe? Porque la gente habla mucho de fe, 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 pero a veces hablamos de fe no de acuerdo a lo que realmente bíblicamente es. Y estamos viendo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y estamos leyendo los primeros 6 versículos sobre ese pasaje, que es de todo el capítulo. El título en la Reina Valera es La fe. La fe. Y el escritor, que creemos que fue Pablo, se quedó corto, porque al final dijo, ¿y qué más digo? No me alcanzaría el tiempo para hablar de todos los hombres y mujeres que han hecho cosas grandes a través de la fe o por la fe. Y empieza diciendo, es pues la fe. Y habla de dos cosas, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con el futuro y tiene que ver con la esperanza, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos fe tenemos esperanza de algo. Por ejemplo, nosotros tenemos esperanza de una casa eterna en el cielo. Eso es fe, ¿cierto? Pero también dice que por fe andamos, no por vista. O sea que hay cosas que estamos creyendo, pero no las vemos todavía, las veremos. Luego inicia diciendo, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, por la fe se alcanza buen testimonio. Es toda persona que es de fe va a tener un buen testimonio, un buen reporte que contar al final del camino. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que todo lo que existe fue hecho por la fe. Así que también vemos que la fe es una palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de fe. Es una palabra que tiene la capacidad de crear lo que Él ha determinado que se ha creado. Esta es la fe. Y el verso 4 dice, por la fe ya empieza a nombrar personas. Al primero que nombra es Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿qué pasó? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, ¿cierto? Aún habla por ella, por la fe. O sea que la fe va más allá de la muerte. Sí, la fe no es solamente, ay, ya pobrecito ya murió, se le acabó la fe. No, la fe sigue. La fe tiene que ver con la eternidad. ¿Cuánto tiempo hará que vivió Abel? No tenemos idea exactamente cuánto tiempo hace que vivió Abel. Solamente sabemos que miles de años después se sigue hablando de la fe de este hombre. Y seguramente por la eternidad hablaremos de la fe de este hombre que fue declarado justo. Recuerden que en el Antiguo Testamento toda persona que fue declarada justa fue porque ha puesto su mirada en Jesús. Fue una palabra que Dios había dicho anunciando que vendría alguien a redimir a la humanidad después que la humanidad cayó. Cuando la humanidad cae en Génesis 3, lo que hay es una promesa. Y hay dos simientes, ¿cierto? Le dice Dios en el juicio en Génesis 3:15 a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces hay dos simientes, es decir, una simiente de fe, se llama Jesús, y los que somos de Jesús, somos de fe. Luego la Biblia va al Antiguo Testamento y habla que Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham, ¿qué pasaba? No podía tener hijos. Tenía un problema con la simiente, no podía tener hijos. Y luego viene el hijo prometido, Isaac, que viene a ser el padre de Jacob, que llegó a ser la nación de Israel. Y de una de esas 12 tribus, de los 12 hijos de Israel, la tribu de Judá es donde viene
Jesús, nuestro Señor. ¿Listo? ¿Seguimos? Dice el versículo 5. Otro personaje. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradaría Enoc a Dios? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que dice, yo quiero agradar a Dios. Pero ¿cómo hago para agradar a Dios? A Dios se agradas por fe. Si no es por fe, no se puede agradar a Dios. Luego viene el verso 6 y dice, mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Luego dice el motivo, porque es necesario que quien se acerca a Dios, ¿qué estamos haciendo esta noche aquí en este lugar? Acercarnos a Dios. Pero entonces son dos elementos. Crea que le hay o que Dios existe y que es galardonado, tiene recompensa para los que lo buscan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en fe. Así que la fe es una palabra de acción. Nosotros nos acercamos por la fe. Así que hay gente que dice, yo creo, pero no se acerca. Sería una fe que vana, muerta, sin acciones, ¿cierto? Sin acciones. Muy bien. Entonces, estamos viendo un estudio textual de estos 12 versículos, de esos 6 versículos en principio, sobre la fe, en esencia, lo que es la fe en esencia, y vamos a ir al verso 4. Entonces, vamos a hablar de 2 sacrificios, y dice que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué le dice este versículo? Que el sacrificio que ofreció Abel fue por fe. ¿Qué le dice este verso? Que el sacrificio que ofreció Caín no fue por fe. ¿Por qué el sacrificio de Abel agradó a Dios? Porque fue por fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el sacrificio que ofreció Abel fue un sacrificio que respondía a una acción de fe de Abel. ¿Sí? Abel, entonces aquí 2 sacrificios. Más o menos como si se hubieran preparado 2 altares, ¿no? El que tuvo la iniciativa de dar una ofrenda fue Caín. Y Caín ofreció frutos del campo. Pero luego Abel trajo también una ofrenda. Miremos un poco en la historia, en el Génesis, en el capítulo 4, el hecho que ocurrió de estos 2 sacrificios que ofrecen estos 2 hermanos, que eran los hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Dice, está narrando Moisés, y Moisés narra que Caín tuvo la iniciativa de traer una ofrenda al Señor. ¿Qué ofrenda trajo? Del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. Uno podría pensar muchas cosas. Recuerden que la tierra estaba maldita. Aún está maldita hoy. Hay que ser redimida de la maldición. El verso seguido dice, el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, lo primero, ¿cierto? Primogénito es lo primero. ¿Qué otra característica? De lo más gordo de ellas. Cuando usted mira más adelante en los sacrificios que se ofrecían, había que quemar toda la grasa. O sea que si no tenía grasa, el sacrificio estaba flaco, no servía. Porque la grasa que se quemaba era el olor fragante que subía en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Luego dice que él ofreció, pero de lo más gordo. O sea, un sacrificio que tuviera un olor fragante a Dios. ¿Y qué dice que hizo Dios? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5.
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, estos dos hermanos, el menor que era Abel, agradó a Dios con su sacrificio, con su ofrenda. Pero Caín no lo agradó. La pregunta es ¿por qué no lo agradó? La respuesta la tenemos en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí hay dos ofrendas que se presentan. Una de ellas agradó a Dios porque se presentó con fe. Otra no agradó a Dios porque simplemente se presentó, pero se hizo sin fe. Dice el versículo, continúa después del punto, el versículo dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso bravo. Se disgustó. Le dio rabia. Y después dice que decayó su semblante. O sea, se le notaba en la cara que estaba enojado. Caín estaba muy bravo. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan bravo? ¿Por qué está tan disgustado? Mira lo que añade el texto del verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, ¿qué quería Caín con la ofrenda? Ser enaltecido. Decir que él era superior a su hermano. Así que la intención del corazón de Caín era incorrecta. Voy a llevar esta ofrenda demostrando que yo doy más que mi hermano. Demostrando que yo soy superior a mi hermano. Pensando que yo puedo hacer cosas mejor para Dios que mi hermano. Que si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero luego le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y mira lo que le dice el Señor, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Dios ya sabía que la intención de Caín era matar a su hermano. Entonces uno presentando una ofrenda a Dios con la intención de matar, pues esa ofrenda no es una ofrenda de fe. Puede ser una ofrenda de venganza. Puede ser una ofrenda por competencia. Puede ser una ofrenda con la intención equivocada. Entonces, como Dios no ve como vemos los hombres, nosotros ¿qué vemos? Pues vemos lo que está delante, ¿no? Cuánto dio y todo. Pero Dios mira el corazón o Dios ve la intención con la que uno hace algo. ¿Será importante la intención? Creo que es muy importante la intención. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce, dice que aún no está la palabra en mi boca, y aquí que ya tú la conoces toda. O sea, Dios sabe lo que uno va a decir antes que uno lo diga. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, lo que estamos pensando. Entonces Dios juzga nuestras intenciones. Dios conoce lo que estamos pensando. Entonces ahí hay dos sacrificios. Entonces, Caín ofrece un sacrificio sin fe. ¿Y qué dice el texto? Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué pasa sin fe? Es imposible agradar a Dios. Cualquier cosa que ofrezcamos sin fe no agrada a Dios. Cuando usted lee las cartas en el Nuevo Testamento, encuentra uno que aún para comer necesitamos fe. Dice que si alguien come sin fe, peca. Entonces, si alguien piensa que comer pezuñita de cerdo es pecado, no coma, porque ya está comiendo sin fe. ¿Sí ve? Entonces, dice que bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Entonces, puede que lo que uno esté haciendo no sea malo en sí mismo, pero no proviene de la fe. ¿Ve? Por eso dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. En otras palabras, no queriendo ganar el favor de los hombres. ¿Cuántas cosas hace uno a veces por ganar el favor de la gente? ¿Ve?
Así que tenemos aquí estos dos sacrificios. El de Caín, sin duda, un sacrificio sin fe, más bien con otras intenciones. Luego dice, por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. O sea que el sacrificio de Abel fue un sacrificio motivado por la fe. Pero el sacrificio de Caín podía estar motivado por muchas cosas, nunca por la fe. Luego no agradó a Dios porque no provenía de fe. Mire, uno puede orar sin fe. O sea, uno puede hacer lo correcto con la intención incorrecta. Uno está orando y está orando sin fe. Voy a orar porque me da un miedo que me vaya bien, mal. O sea, hay gente que tiene la oración como un fetiche. Voy a orar porque si no oro, me va mal. Y uno escucha mensajes que son, yo digo, muy pailas. Alguien decía, al que no ora, el diablo se lo devora. Entonces la gente ora para que el diablo no se lo devore. Eso no es de fe. Hay gente que dice que la oración de fe es la oración del pecador. No, la oración de fe debe ser toda oración que hacemos. Si no es de fe, no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo. Así que a veces hacemos lo correcto, pero lo hacemos con la intención o la motivación incorrecta. Así que Abel actuó con fe y Caín no actuó con fe. Así que toda acción debe ir acompañada de fe. Yo debo creer en fe para agradar a Dios. Así que la fe, ¿qué es la fe? Es confianza. O sea que la ofrenda o el sacrificio de Abel iba acompañado de una confianza tremenda en el Señor. Pero ¿cómo confiar uno en alguien que uno no conoce? Especulemos, de pronto Caín no conocía a Dios y no tuvo confianza. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que le dio 1 cuando vino le pidió cuentas. El que le dio 5 le devolvió 10. El que le dio 2 le devolvió 4. A ambos siervos, tanto el que multiplicó los 2 en 4 como el que multiplicó los 5 en 10, recibieron la misma palabra. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que le había dado 1, lo había escondido. Y cuando lo sacó allá, le dijo, te conocía que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, que eres injusto. Por lo tanto, yo escondí el talento, aquí tienes lo que es tuyo. O sea que no lo conocía, por lo tanto no pudo tener confianza. Porque el texto dice que a cada uno se le dio según su capacidad. Cada persona tiene diferente capacidad, ¿sabía eso? Cada persona tiene diferente capacidad. Entonces aquí la ofrenda de fe es una ofrenda que se hace con confianza porque se conoce al autor. Es una ofrenda en obediencia y en una actitud correcta hacia Dios. Yo voy a dar porque obedezco a Dios. Eso es todo, obedezco a Dios. Y como obedezco a Dios, me muevo en fe. Porque en otras palabras, la fe es obediencia. Por eso es que dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Esa no es fe, es temor. Creen y tiemblan. El temor es contrario a la fe. Entonces hay gente que hace cosas correctas, pero con temor o motivados por el temor. Hagamos esto para que no pase esto. Y si pasa esto, qué miedo. Entonces la gente se mueve más por el miedo que por la fe. No, uno tiene que venir a Dios con confianza. ¿Cuántos son papá, mamá, tienen hijos? ¿Qué tal que el hijo venga atemorizado a uno? Con un miedo al berraco, que mi papá no me vaya a matar. Horrible, ¿cierto? Pero qué bueno que el hijo venga a uno con confianza, conociendo al papá. Que la Biblia dice, el Señor Jesús puso el ejemplo. Si su hijo le pide pan, usted no le va a dar una piedra, ¿no? Si le pide un pescado, usted no le dará una serpiente.
Le dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará las mejores cosas, nos dará el Espíritu Santo a quienes les pidamos? Así que, ¿a quién le pide uno? A alguien que uno confía. O sea, normalmente la esposa no va a ir a pedirle plata para algo que necesita al vecino de la tienda. No creo, no le tiene confianza como para pedirle, oiga vecino, es que para tal cosa. O el hijo no va a salir a pedirle al vecino de la tienda, oiga vecino, usted me puede dar para la lonchera, para los cuadernos, para... No, ¿a quién le pide? Pues a alguien en quien confía. ¿Y por qué confía? Porque lo conoce. ¿Listo? Entonces la fe tiene que ver también con una relación. Así que la fe y la ofrenda no es solo qué o cuánto doy. Que podemos mirar, ¿qué doy? ¿Cuánto doy? No, la fe y la ofrenda tiene que ver con el cómo de forma. El cómo es de forma. Porque uno puede saludar a una persona, ¿cierto? Uno puede saludar a alguien. Está bien que lo salude, pero también cómo lo saludó. Entonces es importante el cómo, y el cómo tiene que ver con la actitud o la motivación. ¿Cómo es la actitud o la motivación? Por eso cuando uno pide, también tiene que ver no tanto con qué pidió, sino cómo lo pidió. ¿Sí? ¿Cómo lo pidió? Así que nosotros, la motivación correcta es siempre fe, humildad, gratitud y alegría. Eso es una actitud correcta. Fe, ¿qué más? Humildad, ¿qué más? Gratitud y alegría. Yo me acerco con confianza, pero con humildad, reconociendo que yo no puedo hacer nada, pero que ya hubo alguien que hizo todo por mí, se llama Jesús. Con gratitud. Entonces, por eso cuando uno va a orar, primero uno da gracias. ¿Se acuerdan cuando el Señor sana a los 10 leprosos? ¿Y de los 10 cuántos se volvieron dando gracias? Uno. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? ¿Y los otros 9 dónde están? Solo este se devolvió, eso que era extranjero, a dar gracias. Entonces, a Dios le agrada que uno sea agradecido. Siempre sea agradecido. Y por supuesto que lo haga con alegría. En el Nuevo Testamento dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la ofrenda que uno da. Así que el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 11 y 12, habla un poquitico más de la motivación de Caín. Mire, que es interesante porque esa enseñanza del Antiguo Testamento está bien para el Nuevo. ¿Cuántos tienen hermanos? Y a veces entre los hermanos hay rivalidad. A veces no. A veces entre los hermanos hay odio. A veces entre los hermanos hay competencia. Estos eran dos hermanos. Generalmente el hermano mayor querrá cascar al menor. Generalmente. Generalmente, ¿no? ¿Eso desde dónde viene? Desde la primera pareja de hermanos, vean. El mayor siempre quería deshacerse de este menor. No sé por qué. ¿Usted no se da cuenta que había unos gemelos que ya desde el vientre peleaban? Y la había los registros del Génesis, que desde el vientre ya peleaban. Y cuando le dice, 2 naciones hay en tu vientre. Y quiero decir una cosa, el mayor va a servirle al menor. Y yo no sé por qué Dios siempre como que ama al menor. ¿No ha visto eso? O sea, uno ve eso, desde acá uno ve eso, que Dios como que el menor le agrada. O sea, no, si usted es mayor no se sienta mal, ¿no? De pronto considere ese menor es humildad. Por eso la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de ti con humildad, con cordura, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Sí, listo. Pero dejemos los hermanos quietos que ya, uy, Dios mío.
Mira, Juan 3, 11, 12, dice la escritura. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, la palabra de Génesis, el principio. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, desde el Génesis. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Así que la motivación correcta de cualquier cosa que hagamos, incluyendo las ofrendas, debe ser motivadas por amor. Deben ser motivadas por amor. Porque la fe obra por el amor. O sea que el motor de la fe es el amor. ¿Usted sabe por qué a veces a uno no le funciona la fe? Porque no le sale el amor. Y está actuando por otra cosa menos por amor. Dice, no como Caín. Mira que yo hablo de Caín. Que era del maligno y mató a su hermano. Uy, ¿cómo lo amó? Esos amores que matan. ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera lo mató? Lo amaba tanto que lo mató. Sí, pero hace tiempos, cuando era yo joven, había una canción que llamaba Amor Narcótico. Era un amor como malo, ¿no? Un amor que hacía mal al otro. Y hace una pregunta, dice, ¿y por qué causa lo mató? O sea, como que Juan dice, voy a hacer una investigación. ¿Por qué Caín mató a Abel? Y dice, porque sus obras eran malas. O sea que el sacrificio que presentó Caín era malo. Mire, aquí la investigación la hizo Juan por el Espíritu Santo. Dijo, el sacrificio de Caín era malo. ¿Qué quería Caín? Lo descubrimos ayer, de ser enaltecido. Dando para ganar una posición más elevada. Dando con la intención equivocada. Y las de su hermano eran obras justas. Así que Abel hizo un sacrificio o trajo una ofrenda confiando en el que justifica al que es de la fe. Mientras que Caín trajo una ofrenda esperando que lo enaltecieran. La palabra enaltecido tiene que ver con estar en una mejor posición. Y por eso cuando vio que Dios miró a la ofrenda de él sin agrado, no lo agradó a ver, Caín hizo ofrenda, entonces inmediatamente mostró lo que era. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mostró la intención cuando vio que no consiguió lo que quería conseguir. Tremendo, ¿no? Si mal hicieres, si bien hicieres no serás enaltecido, y si mal el pecado está a la puerta. Y dice, y con todo, su deseo será para ti, tú te vas a enseñorear de tu hermano, o sea, lo vas a matar. Es el primer registro de un asesinato en la Biblia y se produce por una ofrenda. ¡Wow! Con razón, la gente odia al que ofrenda con fe. O sea, hay dos linajes. Y aquí no lo dice claramente Juan, porque Caín era del maligno, o sea, del linaje de Satanás. Y siempre el linaje de Satanás que ha querido, pues matar al que es de la fe. Siempre ha querido matar al que es de la fe. Entonces nosotros debemos entender que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Que puede que las tinieblas se disfracen un poco de luz, pero que cuando se le cae la máscara, muestra lo que es. Eso le pasó a Caín, porque era de maligno y mató a su hermano. Entonces, aquí lo que vemos es que siempre todo lo que nosotros hagamos, dice, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor. Todo lo que hagamos debe ser un hecho de fe. Por eso es que David le decía al Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Y muéstrame lo malo que hay que yo no veo. Porque a veces uno tiene cosas malas que uno no ve. Puede ser que uno arrastre cosas de sus antepasados, como Caín que arrastraba cosas del diablo, su antepasado. El padre de mentira, el asesino. Tal vez lo arrastraba sin darse cuenta. ¿Sí? Tal vez lo arrastraba sin darse cuenta. Así que
Cuando nosotros observamos la escritura, ella nos muestra muchas cosas. Y luego viene un testimonio de fe que se llama Enoc. Enoc, un testimonio de fe. Yo creo que esta noche vamos a dejar ahí para luego seguir con Enoc, porque creo que la relación entre Caín y Abel nos enseña mucho esta noche. Y básicamente lo que nos enseña esta noche es que necesitamos caminar en amor. Que caminar en amor va a ser difícil, porque va a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, va a quitarnos de tal vez querer ocupar ese primer lugar, va a ser incómodo en momentos para nosotros, pero aunque al principio parece que fuéramos perdiendo, al final de la carrera tenemos la victoria. Porque dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero también dice que ninguno que ha confiado en el Señor ha sido avergonzado. ¿Por qué caminamos en fe y en amor? Pues porque el amor es el motor de la fe obra por el amor, pero básicamente caminamos es porque confiamos en el Señor. O sea, actuamos en amor porque confiamos en el Señor. No podríamos actuar en amor si no confiáramos en el Señor. Entre otras cosas porque Dios es amor. Así que actuamos en Él cuando actuamos en amor. Y el amor no hace nada indebido. Así que siempre que actuamos en amor, hacemos lo que es debido. Por eso nosotros necesitamos rendirnos al Espíritu Santo, que fue el que derramó abundante de su amor en nuestros corazones, y rendirnos a ese amor de Dios, para que esa fe, que es en esencia el amor líquido de Dios que fue derramado en nuestros corazones, comience a actuar, comience a obrar, y comencemos a ver los frutos de esa fe. Fíjense que Abel, que murió asesinado por su hermano, dice que la fe de Abel aún habla después de tanto tiempo. O sea que la historia demuestra que Abel ganó. Como dijo Maturana, perder es ganar un poco. Perdió la vida. O sea, a veces uno caminando en amor parece que fuera perdiendo. Usted, tan bobo usted. ¿Pero qué le pasa a usted? No, parece que fuera perdiendo, pero al final gana. Porque el amor nunca deja de ser. Termina 1 Corintios 13 diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Así que siempre actuemos en amor y vamos a ver que en todo, aunque nos duela, aunque sintamos que estamos muriendo, estamos agradando a Dios. Tal vez estamos sacrificando algo. ¿Qué estamos sacrificando? La carne, nuestros propios deseos, lo que tal vez quisiéramos hacer. Así que usted que está viendo este video, no se salga del amor, porque la fe obra por el amor, y todo lo que haga, procure hacerlo siempre motivado por el amor. Y toda acción de fe producirá fruto, porque la palabra de fe es esa palabra con la que fue creado todo, que produce fruto y fruto en abundancia. Te bendigo por esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús.